Hola, ¿qué tal? En este caso vamos a hacer un pequeño curso de lo que son suma de fracciones. En este caso también sería suma y diferencia de fracciones también. Entonces, cuando nos encontramos con este caso, donde usted dirá, wow, de verdad que toda mi vida he llegado a la universidad, he llegado a todo y no sé sumar fracciones porque nos encontramos con cosas como esta, ¿verdad? Cosas como esta y no sabemos qué responder en este caso. Entonces, cuando nos salen cosas como esta, usted dirá, wow, entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Será que sumo los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo? Bueno, en este caso, nosotros vamos a hacer lo que son, vamos a representar una pequeña introducción, vamos a tener un pequeño curso de lo que son suma de fracciones y resta de fracciones. Entonces, cuando nos aparecen fracciones, podemos tener dos casos: fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Usted dirá, ¿cómo se come eso, profe? Bueno, en este caso, lo que queremos hacer, tenemos dos casos, pero yo quiero enfocarme más adelante, vamos a estar viendo en el curso eh, el enfoque más en las de suma y diferencia de fracciones heterogéneas. Primero debemos identificar las partes de una fracción, recordando que las partes de una fracción se representan en dos: numerador y denominador. En este caso la fracción se leería un tercio. Aquí hay un tercio, o sea que tenemos una parte de tres partes, una parte de tres. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos casos, recordando que estamos en suma de fracciones, recordando que nosotros podemos sumar dos números cualquiera, ¿verdad? 2 más 3, eso sabemos que es 5, pero no sabemos cuánto es un tercio más 4 quintos. Ahí sí se complica la cosa, ¿verdad? Porque estamos hablando de fracciones. Entonces, los dos casos. El número uno, cuando tenemos una fracción homogénea, nos están hablando que el numerador es diferente, o sea, pueden ser diferentes los numeradores, pero tenemos de igual denominador. Debemos recordar qué son los denominadores. El denominador es el número de abajo de la fracción. Entonces, si yo tengo dos números, dos fracciones, donde el número de arriba es diferente, pero el de abajo son iguales, entonces tenemos suma de fracciones homogéneas. Por ejemplo, si tenemos 2 tercios más 3 tercios, son suma de fracciones homogéneas. ¿Por qué homogénea? Porque el numerito de abajo es igual en los dos. Miren que tenemos una suma de fracciones, pero en este caso la suma de fracciones es homogénea. ¿Por qué es homogénea? Recordando los conceptos, que es de igual denominador. No importa el numerito de acá arriba, qué numerito sea, pero el de abajo debe ser igual. Los dos deben ser iguales. Por ejemplo, muchos estudiantes se asustan cuando les salen cosas como esta. Vamos a ver. Le salen cosas. Te dirá, wow, pero qué complicado, no sé qué. No. Aquí todos estos son, perdón, aquí todos estos son suma de fracciones homogéneas. ¿Qué me quiere decir esto? Que todos los denominadores, miren aquí, el denominador de esta todos ellos son homogéneos.
¿Por qué? Porque son iguales. Entonces, sin importar el numerito, el numerador, el que esté arriba de cada fracción, mira aquí 2 tercios, 3 tercios, 2 tercios otra vez y 5 tercios. Pero en este caso tenemos una resta, no importa. Este es el caso más fácil que conocemos. ¿Por qué? Porque son suma de fracciones homogéneas. Ahora, recordando ese concepto, recuerden, cuando tenemos fracciones homogéneas, se trata de igual denominador. Pero ¿qué pasa cuando tenemos diferente denominador en este caso? Entonces, cuando se trata de diferente denominador, o sea, diferente número de abajo, estamos hablando de una suma o resta de fracciones heterogéneas, o sea, diferentes denominadores. Entonces, vamos a borrar aquí, suponiendo, por ejemplo, vamos a cambiarle, por ejemplo, aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 4 y aquí tenemos un 6. Inmediatamente se convirtió en una suma y diferencia de fracciones heterogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Miren, cada fracción tiene un número diferente en el denominador. O sea que este caso es fracciones heterogéneas. En este caso encaja en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes denominadores. En este caso, llegando a este punto, sabemos identificar cuando son fracciones homogéneas y heterogéneas. En los próximos videos estaremos hablando un poquito más ejemplos de cómo sumar fracciones entre ellas. Ya sabemos cómo identificarlas, ahora debemos saber qué hacer cuando ya sabemos los diferentes casos que existen. Espero que les haya gustado el video.